a medida que nosotros logramos entender, reflexionar sobre este texto que está acá en Deuteronomio 32:2, ahí donde arranca el capítulo, podemos darnos cuenta de la belleza, de la simplicidad de la enseñanza de Dios. Porque así como la lluvia y el rocío son esenciales para la vida, su conocimiento, su razonamiento también son vitales para nuestra existencia. Desde tempranito el sol va despertando y en la radio suena el alma del pueblo cantando. Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Lo más importante esta mañana, hoy quiero compartir con vos un fragmento que está en la primera parte del superlibro, en la primera parte del manual del fabricante. Hay un libro que se llama Deuteronomio. No es un remedio, no. Es el libro de la Biblia, uno de los libros de las leyes de la Biblia, escrito probablemente por Moisés, o posiblemente. Deuteronomio, en el capítulo 32 de ese libro, en el versículo 12, es ahí donde quiero compartir con vos en esta mañana. Según la Nueva Traducción Viviente, este texto dice así: que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como lloviznas delicadas sobre plantas tiernas. Qué linda imagen, si lo podemos imaginar. La traducción lenguaje actual, un poquito más cortito, lo dice así, lo sintetiza un poco, dice: lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a las hierbas del campo. No es tan poético, ¿no? El texto que vamos a compartir esta mañana, el versículo que leemos de Deuteronomio 32:2, se refiere a la importancia de la enseñanza de Dios, de su palabra, comparándolo con la lluvia y el rocío, la nevada que nutre la tierra. La versión más antigua escrita en español lo dice de esta manera: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Muy poético, muy poético para arrancar la semana, que seguramente va a afectar tu vida para bien. Si abrís tu corazón, seguramente Dios va a hablar a tu vida a través de esta palabra. Así que en nuestro caminar diario acá de lunes a viernes, es un placer volver a hablar sobre lo más importante escrito sobre la tierra, ¿no? Que es el nuestro manual, el manual del fabricante. Y es acá donde tenemos un encuentro espiritual todos los días temprano, donde podemos meditar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy nos acercamos un poco a este versículo lleno de imágenes poéticas, imágenes significativas, si lo podemos imaginar, pero que nos ofrecen una profunda lección de vida. Deuteronomio, te decía 32, ahí en el versículo 2. Y este texto dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué linda metáfora, ¿no? Qué linda manera de entender cómo Dios nos enseña. Esto nos invita a considerar el papel de la enseñanza divina sobre nuestras vidas, en nuestra vida. Porque así como la lluvia, como el rocío nutren la tierra, la enseñanza de la palabra de Dios tiene la capacidad de alimentar también nuestro espíritu. Cuando pensamos un poco en la lluvia, podemos visualizar cómo cada gota es vital para la vida, ¿no? Logrando que las semillas germinen, que nazca una plantita y crezca.
Bueno, de la misma forma nosotros necesitamos la enseñanza de Dios para nuestro crecimiento espiritual, porque cada palabra que escuchamos tiene el poder de transformar nuestras vidas, sanando nuestras inseguridades, guiándonos hacia decisiones sabias. Y la enseñanza que vemos esta mañana, que se nos presenta como la lluvia, como algo que va a gotear, que va a destilar, esto lo que sugiere es que no hay prisa. Nos está diciendo tranquilo. No siempre recibimos comprensión de inmediato, ¿no? Sino que con paciencia, reflexionando, pensando en esa sabiduría, se va sembrando esa sabiduría en nosotros. Entonces debemos estar abiertos, debemos estar receptivos, prestando atención a cada gota de enseñanza que Dios nos regala a lo largo de la jornada, a lo largo del día. Además, la comparación acá con la lluvia, con el rocío, también sugiere fertilidad, abundancia, ¿no? Porque la enseñanza de Dios no es escasa, sino que está disponible para todos nosotros, para todos aquellos también. ¿Estamos dispuestos a absorber esa enseñanza como el rocío? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de detenernos, escuchar, dejar que esa enseñanza fluya en nuestro ser para que nos nutra, para que nos guíe hacia un propósito mayor todavía. Qué lindo darle gracias a Dios esta mañana por esa enseñanza, ¿no? Que gotea sobre nuestra vida como lluvia. ¿Por qué no pedirle que haga que nuestros corazones sean como una tierra fértil, dispuesto a recibir cada día su palabra? Que nos ayude a ser pacientes, a ser receptivos para que podamos absorber cada gota de la sabiduría que Él nos brinda cada día. Pedirle que su enseñanza sea la guía que ilumine nuestro camino, que nos lleve a vivir conforme a lo que Él quiera que hagamos, a su voluntad. Que nos permita ser instrumentos de su amor, de su paz en el mundo todo el tiempo. Por eso te decía que este texto se refiere a la importancia de la enseñanza de Dios, de su palabra, y compara esto con la lluvia, con la gota del rocío que nutre la tierra. Goteará como la lluvia mi enseñanza, dice la versión más antigua. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. ¿Podés entender esto? El libro de Deuteronomio que estamos leyendo es conocido por ser una recapitulación, digamos, sí, de la ley, de los mandamientos. Es como un refuerzo a la versión, ¿no? A los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Habla mucho sobre leyes. Y en ese libro nosotros podemos encontrar diferentes enseñanzas que nos ayudan a comprender la voluntad de Dios, cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Y uno de los versículos más impactantes, creo yo, de este libro es este, Deuteronomio 32:2. Porque acá se menciona una analogía acerca de cómo debe ser la enseñanza, el razonamiento que proviene de Dios. Y en este texto nosotros encontramos, cuando miramos un poquito más a fondo, este versículo, que podemos entender su significado como la enseñanza de Él es como la lluvia que penetra en nosotros. Y nosotros debemos absorber esa enseñanza y aplicarlo en nuestra vida, por supuesto. Y la primera parte de este texto, ahí nosotros podemos ver una analogía relativa a la lluvia, ¿no? La enseñanza que proviene de Dios
debe ser como la lluvia que cae de manera constante, de manera ininterrumpida, porque la lluvia es esencial para la vida en la tierra. De manera que así de similar es la enseñanza que viene de Dios para nosotros, que nos da vida. Ahora, es importante tomar en cuenta que Dios no solo da enseñanza a cada uno de nosotros, sino que también esta enseñanza viene de manera continua, abundante, para que podamos ser sabios. Porque siempre estamos aprendiendo de Él. Ahora, ¿qué enseñanza podemos aprender de este texto? Acá nos muestra que el conocimiento de Dios es algo que nunca se agota, principalmente, ¿no? Entonces debemos de estar siempre abiertos a recibir esa enseñanza que proviene de parte de Él todos los días. Por eso es importante ser como una esponja, absorber todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la segunda parte de este texto, la segunda parte de este versículo, se menciona el rocío ahí, que es un fenómeno natural, ¿no?, que ocurre durante la noche y se ve reflejado por pequeñas gotas de aguas que quedan depositadas ahí en la superficie de las hojas, de la hierba, del pasto. Y en esta analogía, su razonamiento será como el rocío, de manera fresca, renovada. Así dice este texto. Ahora, el razonamiento de Dios es algo que nunca queda de manera obsoleta. Siempre es fresco. Siempre es renovador. Siempre tiene frescura. Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las cosas de una manera totalmente diferente a la como vemos nosotros. Porque el razonamiento de Dios es aquel que proviene de su palabra y del manual, la Biblia. Porque ahí encontramos la verdad, la sabiduría, el conocimiento que solamente Él nos puede dar. Ahora también este texto nos habla sobre la llovizna. Ahí en la última parte del versículo menciona la llovizna, las gotas sobre la hierba, otro fenómeno natural que ayuda a mantener la vida en la tierra, alimentar a la vegetación. Y de la misma manera, la lluvia, el rocío, la llovizna, las gotas, son como una fuente de vida, una fuente de renovación, naturalmente. Pero en la analogía, estas palabras son una muestra de cómo la enseñanza de Dios debe ser accesible para todos. Así como la lluvia, el rocío, así como eso cae sobre la hierba, la enseñanza de Dios debe estar disponible para todos, sin excepción. No para algunos pocos, sino para todos. Por eso este texto nos enseña sobre cómo debe ser la enseñanza de Dios. La constancia, la frescura, la accesibilidad. Esos son algunos de los elementos principales que podemos encontrar en esta analogía. Porque la enseñanza de Dios es una fuente de vida y tendría que ser accesible para todo ser humano, ¿no? Pero finalmente, en este texto podemos reflexionar acerca de la importancia que tiene abrir nuestro corazón a esa enseñanza que proviene de Dios. Siempre estamos aprendiendo. Y la mejor fuente de conocimiento que nosotros podemos obtener es a través de la enseñanza que nos proporciona el manual que tenemos disponible. Dios nos proporciona. Aprendemos de ahí y aprendemos de las experiencias de la vida misma. Por eso nos pone esta analogía del rocío, de la llovizna. Este texto, este versículo nos reta a ser constante en nuestra relación con Dios.
buscar su conocimiento de manera accesible, renovar nuestra perspectiva a través del razonamiento de Dios. Porque si ponemos en práctica lo que este versículo nos enseña, podemos estar seguros de que nuestra vida va a ser enriquecida de una manera única, de una manera sobrenatural. A medida que nosotros logramos entender, reflexionar sobre este texto que está acá en Deuteronomio 32:2, ahí donde arranca el capítulo, podemos darnos cuenta de la belleza, de la simplicidad de la enseñanza de Dios. Porque así como la lluvia y el rocío son esenciales para la vida, su conocimiento, su razonamiento también son vitales para nuestra existencia. Abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes a esta enseñanza nos permite florecer, crecer en un mundo que a menudo puede ser seco, en un mundo que a menudo puede ser desolador. Tenemos que buscar siempre esa frescura divina y esa constante renovación que solamente Él puede ofrecer. ¿Y dónde está eso? Ahí, en el manual del fabricante. Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Lunes a viernes, 6 de la mañana, la buena noticia ya cruza la ventana. Una reflexión que eleva el corazón.